A las 11 vamos a hacer una pausa para tomar un café y después continuar con el servicio. Salud. Ok, bien. Acompáñame a su Biblia, por favor. Ya mandé a imprimir, José. Nada más que creo que esa es la de color. Bájale tantito al negro porque voy a poner el otro audio, porfa. Bien. Ahí, Mitch, por favor. Ok, Marcos capítulo 10, por favor, en nuestras Biblias. Marcos capítulo 10 en nuestras Biblias. Del versículo 32 al 52 para esta mañana. Marcos 10, 32 al 52. Ok. Vamos a leer juntos. ¿Por qué no leemos juntos versículos 32, 33 y 34? Marcos 10, 32, 33 y 34. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: iban por el camino yendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ok, bien, hermanos, vamos a poner una pausa tantito. Ok, si pueden notar aquí en la pantalla, ¿verdad? Estamos en esta porción que le llamamos el camino de Jesús a Jerusalén. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, si pudiéramos sugerir una división, el Evangelio de Marcos se puede dividir en 3 partes, ¿verdad? La primera parte es del ministerio del Señor Jesús en las regiones de Galilea. La segunda parte es el camino del Señor Jesús hacia Jerusalén. En esta parte, ¿verdad? Hemos visto, hermanos, que el Señor Jesucristo en esta parte, ¿no? La de color, José, no está imprimiendo. ¿Eh? Ok. Pueden checar que no tiró las hojas ahí en la oficina. Ok. Gracias. Ok, bien, hermanos. Entonces, de nuevo, perdón. Estamos en detalles técnicos. Entonces, estamos en esta porción y ahora, no sé si usted ha notado, pero estamos, hermanos, en esta porción hay 3 veces que el Señor Jesús anuncia sobre su muerte, ¿verdad? Ahora, cada una de ellas, esto es importante del Evangelio de Marcos, después de cada primera revelación de los sufrimientos de Cristo, ¿qué hay después de cada anuncio? Mire ahí con su Biblia, por favor. Después del 8:22. Después del 8:22. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay? No. No. Anuncia que va a sufrir. Anuncia que va a padecer. Pero ¿qué le sigue? Las siguientes historias, ¿con qué tienen que ver? No, hermana Sandra, no, oiga, le voy a decir como mis alumnos, no inventen, mire ahí el texto. Ok, ahí comienza, ¿verdad? Después anuncia su sufrimiento y las siguientes escenas, después de ese primer anunciamiento, ¿qué hay? ¿Se acuerda? Este primer anunciamiento es que le dice, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Elías, otros que Juan Bautista resucitaste. Profetas. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿verdad? Y bueno, ¿qué hay después de eso? ¿Qué hay en las escenas? ¿Qué hay en las escenas? Las siguientes historias. Los encabezados le pueden ayudar, pero ¿qué hay en las demás escenas? Ok, sí, después. Atributos, sí, pero... A ver, hermanos, creo que entonces... Yo soy muy mal maestro, entonces. Ok. Ah, ¿se acuerda? La primera cosa es... Pedro lo regaña. ¿Se acuerda? El Señor anuncia que va a morir. Y Pedro le dice, ¿ni se te ocurra? ¿Cómo andas pensando estas cosas y haciendo esas cosas? ¿Se acuerda? Pedro no entendía, al igual que muchos discípulos, realmente el ministerio del Mesías. Porque ¿cuál era la expectativa, hermanos? ¿Se acuerda cuál era la expectativa del Mesías para los judíos? Cuando ellos pensaban en su Mesías, acuérdense que la palabra Mesías significa ungido. La palabra Cristo es ungido. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, es la misma palabra, ungido. De los romanos especialmente, acuérdense, es la liberación de Israel de los romanos. Pero no sabían o no querían saber. Bueno, Conocer es la misma cosa como entender. luego nos metemos en esos detalles técnicos de la palabra conocer y saber. Aquí el punto, hermanos, es que de nuevo, su expectativa, y quiero que entienda la mente de Pedro, si él va a ser el liberador judío, él es el líder del ejército, él es como David, y él dice que se va a morir, pues imagínense Pedro, no, Señor, ¿qué pasó? ¿No? Exacto. Nos estás defraudando. Ok, ahora la segunda, que es la que venimos viendo, comienza en capítulo 9, versículo 30, de nuevo, capítulo 9, versículo 30, esta es la segunda vez, el Señor vuelve a anunciar, ¿verdad? Bienvenidos hermanos, estamos en Marcos capítulo 10, bueno, estamos ahorita en el 9, pero vamos a estudiar el 10, ok, entonces, estamos aquí, entonces en esta segunda revelación, el Señor vuelve a decir, ¿y qué pasa después? No inventen. ¿Ok? No entendían estas palabras. ¿Y luego qué pasa? Pero luego ¿qué pasa? No, ya estamos en la segunda. ¿Cuál, hermano Guillermo? Ok. El Señor les dice, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Y los discípulos en el camino, ¿se acuerdan que estaban discutiendo? ¿Quién es el mayor? Bueno, si se va a morir, ¿quién va a quedar de ellos? Esa, ¿verdad? Si se va a morir, que pues es que debe haber un suplente, pues yo creo, ¿verdad? Imagínense esa pelea, pues yo creo que el Señor me va a elegir a mí. Pensando en sus deseos. Exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, lo que quiero enfatizar es cada anuncio. Después de cada anuncio de los sufrimientos de Cristo, ¿qué es lo que viene? Los discípulos no entienden. Y los discípulos no entienden el rol del Señor Jesús como el Mesías. Ellos están pensando, ¿verdad?, que los va a liberar de los romanos. Él está pensando, ¿verdad?, quién va a ser el más grande. Y entonces, adivine, pues venimos con la tercera. ¿Usted qué cree que pase aquí? Lo mismo. Va a pasar lo mismo. Ok, entonces mire ahí por favor. La introducción ahí en nuestras hojas. Llegamos a la tercera ocasión donde Jesús anuncia sus sufrimientos, así como las dos otras ocasiones después de su anuncio. Los discípulos malentienden y muestran su verdadera ambición. Por lo tanto, Jesús vuelve a explicarle las demandas radicales del discipulado y lo que cuesta seguir a Jesús. Esto nos recuerda a nosotros que seguir a Jesús es un acto voluntario que requiere que calculemos bien el costo. El Señor a nadie va a obligar, ¿se acuerda?
A nadie va a obligar, pero quiere que miremos bien el costo. Entonces, ahí en nuestro bosquejo estamos punto C, ese ya la sabe. ¿Cuál es? Sí, sobre los sufrimientos del Mesías. Ok, ahora, ahí en el punto número 1, Jesús predice su muerte por tercera vez con, yo voy a ponerlo así, con detalles específicos. Con detalles específicos. Y quiero que note aquí, ya leímos, este fue el pasaje que leímos. Ahora, quiero que lo leamos con cuidado. Y que pensemos las palabras que está usando Marcos. Mire, aquí subrayé algunas y puse en negrita unas. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Ahora, quiero que entienda esa frase. Aquí está un mapita. Ellos, hermanos, estaban aquí por el río Jordán. ¿Sí ve mi mapita? ¿Verdad? Ellos andaban, en la segunda revelación andaban aquí por el río Jordán. Y ahora van a ir hacia Jerusalén, pero antes de encontrar a Jerusalén, van a pasar por Jericó y después por Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está más arriba. Entonces, es común que usted va a ver en los evangelios que dicen, subimos a Jerusalén. Y cuando yo leía la Biblia, eso me causa mucho conflicto, ¿verdad? Porque uno en el mapa piensa, si yo estoy arriba y voy abajo, pues estoy bajando a Jerusalén, ¿no? Pero de nuevo, eso los escritores no estaban pensando en un mapa moderno. Estaban pensando en la orografía del lugar. Por eso está diciendo, sube a Jerusalén, ¿verdad? Un lugar más alto. ¿Ok? En un lugar más alto. Entonces, están ahí, ¿verdad? Subiendo a Jerusalén. Y luego dice aquí, de nuevo, detallitos. Jesús iba adelante. ¿Esto qué es la idea de esto? Jesús iba adelante. Él va primero. ¿Se acuerda? Siempre Él va alrededor de personas. Siempre personas están alrededor de Jesús. Siempre. Lo tocan, lo aplastan. ¿Se acuerda? Siempre Jesús está alrededor. Pero en esta ocasión Él va adelante. Y luego mire las siguientes frases. Y ellos se asombraron. Y luego dice, y le seguían. Ay. Yo creo que recordaban la palabra que le dije que iban a soltar, Ok, pues me hubiera gustado que a lo mejor pensaran eso. Están con miedo porque irán donde lo agarren ahorita y no se Ahora, piense, 3 veces les ha dicho que Él es 3 veces ha hablado sobre el Mesías. Ahora, ahí está. Lo puse en sus hojitas. Mira ahí, por favor, abajo de punto número 1. El versículo 32 es un poco enigmático por los siguientes detalles. 1, Jesús va adelante. 2, los discípulos a la multitud están asombrados. 3, los discípulos o la multitud tienen miedo. Y esta es mi pregunta, ¿qué está pasando? Marcos quiere que recordemos que Pedro y los otros discípulos han identificado a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Entonces, el hecho que vaya adelante hacia Jerusalén explica en su expectativa que habrá una guerra o conflicto inminente contra los romanos. Este es el Mesías. Y va a Jerusalén, hombre, ahora sí. Ahora, imagínese. Ahora, note aquí. Siguiente frase. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte. Bueno, entonces, esa frase nos implica que había más gente, ¿sí o no? Entonces, le seguían varios, pero de nuevo, algo que ha pasado, ¿se acuerda? En esta porción, es que Jesús ha hablado solamente con sus discípulos. Las 3 veces que ha anunciado y las 3 veces que le ha dicho es a sus discípulos. No lo ha revelado públicamente, lo ha revelado a sus discípulos. Y entonces los toma aparte y comenzó a decirle las cosas que habían de acontecer. Y les dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre
será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Ahora, hermanos, aquí hay detalles específicos que no se habían dado antes. Y le entregarán a los gentiles. Esto no se había dicho. ¿Qué se había dicho antes? Ok, se había predecido, los escribas y los fariseos y todos los religiosos lo van a rechazar. ¿Se acuerda? O sea, las anteriores veces habían predecido, pero ahora aquí hay un detalle que aumenta, que va a ser entregado, ¿qué? A los gentiles. Ahora, hermanos, usted conoce, usted y yo ya lo spoileamos, ¿verdad? Ya tenemos la película completa. Usted sabe que eso fue cierto. Pero para ellos, hermanos, es como, ¿qué significa esto? Porque dice, le entregarán a los gentiles y los gentiles le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Hermanos, ¿quién tenía la autoridad de condenar a Jesús? Un romano. ¿Quiénes lo azotaron? Los romanos. ¿Quiénes lo llevaron a la cruz? Los romanos. Ahora, no estoy diciendo que los judíos se lavaron las manos, pero están en estos detalles específicos. Ellos fueron los que, ¿verdad?, ejecutaron todo esto. Ahora, el Señor lo está prediciendo. ¿Ok? Ahora, de nuevo, en los detalles también esto es importante. ¿Por qué? Pues viene diciendo, se piensa que va a venir una guerra inminente con los romanos y luego que lo van a entregar a los gentiles. A ver, ¿qué pasó? Sí. Entonces, o sea, quiero que piensen en la mente de los discípulos. Pues va a haber guerra y luego dice... ¿Cómo los iba a liberar si iba a morir? Exactamente. Ahora, aquí viene, inciso B, Jesús toma parte de los discípulos y les anuncia sobre sus padecimientos. En este tercer anuncio se agregan detalles, cómo será entregado a los gentiles y ellos lo azotarán, escupirán y matarán. Sin embargo, al tercer día resucitará. Ahora, quiero que note lo siguiente. Hermanos, siguiente escena. Mire, siguiente escena, versículo 35. Entonces Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok. ¿Qué pensaban que éramos favoritos? Ahora, ¿entiende lo que está pasando aquí? El Señor les dice: voy a ser rechazado, los gentiles me van a matar. ¿Y qué están pensando los discípulos? Oye, Señor, queremos una secretaría de gobierno. Queremos uno a la derecha y uno a la izquierda. Y de nuevo, miren lo que están pidiendo. Inmediatamente de eso, Juan y Jacobo piden un lugar de honor al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Ahora, ¿qué están pidiendo? ¿Qué significa un lugar? ¿Qué significa su gloria? ¿Están pidiendo un lugar en el reino? ¿Están pidiendo un lugar en un banquete? Ahora, hermanos, el Señor Jesús, la respuesta del Señor Jesús va a contrarrestar su demanda egoísta. Mire lo que dice ahí, en verdad, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ahora, hermanos, ahora aquí viene. Hermanos, el Señor Jesús les habla de un bautismo y una copa. ¿Pueden beber de la copa y del bautismo? ¿Y pueden participar del bautismo?
Ahora, si no lo entendieron, entonces ¿por qué contestaron lo que contestaron? ¿Qué contestaron? Porque iban a hacer eso. Podemos. Ahora, entonces significa que lo entendieron o no lo entendieron. Yo creo que no. Espérame, dice la hermana Sandra, lo entendieron a su modo, probablemente. Ahora, de nuevo, Marcos, sabemos, de nuevo, hay más detalles que nosotros sabemos. La copa y el bautismo son dos maneras que se hablar, hermanos, del sufrimiento. Ahora, quiero que piense un poquito, hermanos, de nuevo en la historia completa. Porque Marcos está relatando historia, verdad, fidedigna, pero también tiene en mente no nada más las personas que vivieron los actos, sino las personas que leyeron, ¿sí o no? La copa. ¿Dónde en la vida del Señor Jesucristo usted ve una copa? En la cena. ¿Y después? No. ¿En la cena? Exactamente, en Getsemaní. ¿Se acuerda que el Señor dice que oraba intensamente, que su sudor eran como grandes gotas de sangre? ¿Se acuerda lo que decía el Señor, su petición? Ok, si ha de pasar esta copa, si ha de evitar esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, esta copa y este simbolismo de la copa, cuando los judíos pensaban en el Antiguo Testamento, la copa es un simbolismo de la ira y el sufrimiento, ¿verdad? Y eso lo vemos ahí en Isaías 51, 17. Ese asunto de la copa representaba ira y sufrimiento. Y luego el bautismo tenía más o menos también esa idea de sufrimientos, ¿verdad? Los dos parecen describir, hermanos. Y el bautismo, acuérdense que el problema con nosotros es que nunca se tradujo la palabra bautismo. ¿Qué es la traducción de la palabra bautismo? Sí, pero no es a ver, porque mire, en nuestra mente, cuando leemos en la Biblia bautismo, pensamos, ¿verdad? Pensamos así, o pensamos así, o pensamos así. No, espérenme, no se vayan. La imagen, de nuevo, nosotros modernos, lectores modernos, cuando vemos la palabra bautismo, inmediatamente pensamos en el bautismo con el que fuimos bautizados, ya sea de niños o de adultos o eso. Pero la palabra significa sumergir. ¿Se acuerda? Marcos también la usó a veces de lavarse. ¿Se acuerda? Los fariseos, ¿se acuerda la palabra que usó en esa historia? Si no se bautizaban después de ir al mercado. Y usaban la palabra bautismo. ¿Qué significa esa palabra bautismo? Que se bañaban, que se metían en una tina. Y entonces la imagen, hermanos, no necesariamente del bautismo es que, como la imagen moderna que tenemos, una persona, págatelas, levántate. No, es una persona que entra en agua. Y de nuevo, que puede sufrir, puede ser la imagen de lavar o puede ser la imagen de alguien que se está ahogando, que se está sumergiendo. Se usaba esa palabra para hablar de lavar. Ahora, hermanos, después de esto, de nuevo, ellos dicen podemos. Y aquí está en su respuesta, hermanos, en su respuesta. Ahí estoy en el inciso B. Tercero, Jacobo y Juan afirman que pueden participar de eso y posiblemente que están dispuestos. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de sufrimiento tienen en mente? Si seguimos la misma línea de pensamiento, probablemente están pensando en una batalla contra el ejército romano. En otros libros de la Biblia, ¿se acuerda cómo le decían a Jacobo y Juan? Eran de mecha corta. Entonces yo creo, hermanos, no sé cómo los imagina usted. Pues si no eran altotes y fornidos, pues a lo mejor eran chaparritos pero picosos, ¿no? Estos son los que están dispuestos. Podemos. Vamos a dar. Vamos a sufrir. ¿Cuántos son para no contarlos?
¿no? Y dicen que puede. De nuevo, probablemente están pensando, si va a haber una lucha contra los romanos, le vamos a entrar. Ahora, mire lo que sigue diciendo el Señor Jesús. A la verdad, versículo 39, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Ya, Dios tiene preparado quién se va a sentar. Y no sé si nos vamos a llevar una sorpresa o no. Porque nosotros ya tenemos, yo creo que va a estar Abraham y el otro lado David. No sabemos. ¿Verdad? Ahora, chequen esto, hermanos. El siguiente versículo. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Hermanos, ¿por qué se enojaron? Probablemente. Ahora, no sabemos. Si pensamos bien de los discípulos, a lo mejor, ¿verdad? No saben lo que están diciendo, ¿cómo creen? Pero si pensamos mal de los discípulos, que son personas ambiciosas como nosotros, y se nos adelantaron. ¿Cómo no se nos ocurrió? Y le íbamos a decir mañana. ¿Verdad? Ahora, noten aquí, versículo 42. Mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Mas no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Señor Jesús aquí establece parámetros muy diferentes para el reino de Dios. Voy a leer el inciso de Jesús. Usa a los funcionarios romanos o judíos, tal vez, que tienen cierta reputación, y dice que ellos ejercen dominio o fuerza para poder gobernar. La palabra que se usa ahí, hermanos, es la palabra que el mismo Pedro usa en su exhortación a los pastores. En 1 de Pedro 5:12, Pedro les dice a los pastores, no como teniendo señorío. ¿Sabe qué le está diciendo Pedro ahí a los pastores? ¿Cómo deben tratar a los hermanos de la iglesia? ¿No? ¿Qué significa no teniendo señorío? No, pero ¿qué está diciendo? Ok, no siendo jefe, que no sea patrón, ¿sí? Pero la idea, hermanos, es no ser y tratarlo como dueño. ¿Verdad? Como que es mío. Y tiene esa idea, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿qué uno hace con las cosas suyas? Bueno, la reclama, pero también que lo que quiera, ¿no? ¿Sí o no? Hace lo que uno quiera. Esto es mío. Pero no se usa así, pero es mío, ¿y qué? Esa es la actitud y es la que está diciendo el Señor Jesucristo. La gente, ¿verdad? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Las gobiernan, se creen los dueños. Dice, y los que son mayores, dice aquí, también dice que personas en liderazgo o autoridad, eso es lo que significa mayores, ejercen su autoridad o reclaman su autoridad. Esto tiene que ver con puestos. ¿Sí o no? Eso tiene que ver con puestos, tiene que ver con el puesto, el nombramiento. No, esto está hablando de la situación normal. Ahora, hermanos, si así era en el primer siglo, ¿cómo cree que es muy diferente a los tiempos modernos? No, luego las personas nos dicen, ¿no saben con quién está hablando usted?
¿verdad? No sabe por qué, porque tenemos un nombramiento, un rango. Dice, los mayores reclaman la autoridad. Reclaman la autoridad. Es que yo tengo el puesto. Y reclaman la autoridad. Y les dice el Señor, pero no será así entre vosotros. Ahora, algunos piensan que este es el versículo a favor del comunismo. Todos somos iguales, nada es de nadie. No, no estamos hablando de eso. Está hablando de la actitud. De la actitud. Ahora, hermanos, esta es una lección muy importante para la iglesia y los discípulos. Porque ¿qué uno puede llegar a hacer? ¿Cómo uno puede llegar a tratar la iglesia? ¿Cómo uno puede llegar teniendo una posición en la iglesia? ¿No? ¿Qué no sabes que soy la encargada de música? ¿Qué no saben que yo soy el encargado de la escoba y los trapeadores? Esa se usa para el baño, esa para la cocina. No me las cambien. Hermana. No, pero como dijo, no ha cambiado. La escoba de adentro y la escoba de afuera. Hermano, lo que estoy diciendo es, el Señor está en contra de ese espíritu. No va a ser entre nosotros así. Y el Señor entonces, hermanos, pone los nuevos parámetros. El que quiera, de nuevo, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo. Y utiliza dos palabras, utiliza servidor, diáconos, y siervo, esclavo, dulos. Hermanos, esos son los más grandes para Dios en el reino de los cielos. Los que sirven a otras personas. Los que sirven a otras personas. Ahora, quiero que piensen esto, porque a veces esto tiene como una connotación nada más religiosa de la iglesia. Pero hermanos, Dios nos ha dado vocaciones para poder servir a otros. Construimos casas para otros, ¿sí o no? Hacemos trámites para otros. Hacemos declaraciones de impuestos para otros. Hermanos, hay muchas maneras de servir en el reino de Dios. Hay muchas maneras, hermanos, de servir en el reino de Dios. Y no necesariamente las que a veces pensamos, ¿verdad? Que se sujetan al ambiente de la iglesia o los horarios de la iglesia. No, hay muchas. Hay muchas maneras de servir. Y esto es lo que está diciendo el Señor. El parámetro de sus seguidores es servicio. El parámetro de sus servidores es servicio, servir. Y luego Él se pone como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿cuál es la idea del rescate? La palabra ahí es una palabra que en la Biblia aparece en otras traducciones como redención. ¿Rescate de quién o de qué? Hermanos, la palabra redención que se usa aquí, tiene el trasfondo del Antiguo Testamento de un pago para rescatar personas esclavas o familiares, ¿se acuerda? Aquí Jesús está diciendo que el pago es su vida para rescatar a personas. Y la frase por muchos también puede traducirse en lugar de muchos o en sustitución de muchos. Hermanos, el hecho que Él muera por nosotros es el pago por el pecado. El pago por el pecado. Y Él está dando su vida por nosotros. Ahora de nuevo, piensen, cada vez que el Señor Jesucristo está anunciando su sufrimiento, se está anunciando que va a morir, sus discípulos están pensando ¿qué? En su ambición personal. Ellos están pensando en ellos, en su reino, en esto, hasta estos que llegamos aquí, ¿verdad? Señor, la derecha y la izquierda. No funciona así. ¿Verdad? No funciona así, hermanos.
Y bueno, podemos discutir un poquito más, pero déjeme avanzar. La siguiente escena. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora note aquí, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, permítame, hermano Cruz, ahorita. Acuérdese que de nuevo va de camino a Jerusalén, y la ciudad que está de camino a Jerusalén es Jericó. Hermanos, ¿se acuerda? Esta es la primera ciudad que conquistaron los israelitas cuando pasaron, ¿se acuerda? Esta ciudad tiene de los vestigios más antiguos. Pues lo que usted va a ver ahora, si usted pone ahí en Google una ciudad de Jericó, pues es puro ruinas, ¿verdad? Y cosas así, pero era una ciudad muy antigua. Entonces, ahora, en otros evangelios, nada más lo voy a mencionar for your information, porque nada más estamos en Marcos, ¿verdad? En algunos dice que entró a Jericó, y en otros que salió de Jericó. Y entonces muchos dicen: ahí está, un error de la Biblia. Bueno, hermanos, y aquí de nuevo, y la discusión tiene que ver a veces en la parte moderna o en la parte antigua, porque la ciudad de Jericó tenía la parte antigua y la parte moderna, ¿ok? Y esa es la discusión que usted va a ver en otros evangelios. Pero bueno, entra en Jericó, parece ser que nada más es una pasada, no sabemos qué hizo, o si llegó a hacer algo. El chiste es, hermanos, que cuando sale se encuentra a este hombre llamado Bartimeo. Bartimeo es un nombre arameo y significa lo que dijo aquí Marcos: hijo de Timeo. El nombre Bartimeo significa hijo, y Timeo, de Timeo. ¿Ok? Y entonces nos dice aquí, ¿verdad? Es medio redundante, pero esto lo está haciendo Marcos. ¿Por qué? Porque sus lectores no conocen el idioma arameo y no conocen varias cosas de las costumbres. Entonces está este hombre. Ahora, hermanos, esta es la primera vez en el evangelio donde a Jesús le dicen: hijo de David. Ahora, a mí no me llama la atención cómo sabían, sino lo que significaba decirle a Jesús: hijo de David. Oh, ¿se acuerdan? O Mesías. ¿Se acuerdan? El Mesías debe ser un hijo de ¿quién? De David. Acuérdese de nuevo, la expectativa judía es un hijo de David como David. Hermanos, cuando los judíos pensaban en David, no pensaban en el hombre que se sentaba en su oficina. Pensaban en el héroe, en el capitán del ejército de Israel. Hermanos, David fue un hombre de guerra toda su vida. Si usted mira Primera de Samuel, usted va a ver, David era un hombre de guerra, David no era un hombre de oficina. ¿Sí o no? Era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra. Entonces, cuando ellos piensan en el Mesías, ellos están pensando: tiene que ser como David, tiene que ser como un hijo de David. Y entonces este ciego, de nuevo, no sabemos qué tenía todo en su mente, pero le está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hermanos, ¿por qué le calla a la gente? ¿Por qué le callan? Ok, de nuevo, hermanos, pensando cada quien piensa en su propia ambición, ¿no? Y también piensan en la agenda de Jesús. ¿Qué es más importante para Jesús? ¿Atender los asuntos de Estado o atender a ciegos
mendigos. ¿Se acuerda la anterior escena? ¿Quiénes vinieron a Jesús? Niños. ¿Para qué traen a los niños? De nuevo, pensando, hermanos, de nuevo, que Jesús está para atender, ¿qué? Problemas y gente más importante. Ahora un mendigo. Bueno. Y lo reprenden. Ahora, hermanos, ¿qué hace él? Sí, más fuerte. Jesús, hijo de David. Bueno, pero ese es otro ciego, no vamos a confundir los ciegos. Sí. Ahora, mire versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, no sé si usted nota ahí un cambio. En el versículo 48 lo regañan y en el versículo 49 lo alientan. Yo no sé qué pasó, pero yo soy muy mal pensado, ¿verdad? Yo soy muy mal pensado. Yo me imagino que, ¿verdad? Ahí el Señor los vio con unos ojitos. Ay, no, sí, mira, ven. El Señor que vengas. Sí, estaba jugando conmigo. Bueno, versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó. Hermanos, en el idioma original esa frase significa dio un brinco. Era ciego mendigo, pero no decía que estaba tullido, Dio un brinco y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, hermanos, y de nuevo, hemos visto al Señor Jesús sanar de todo tipo de maneras. ¿Cuál usó aquí? ¿Cuál usó aquí? En versículo 52. Él dice las cosas y San se acabó. Con otros los toca, con otros les escupe. O sea, ahora, hermanos, eso es algo muy interesante para nosotros, porque de nuevo, muchos de nosotros tenemos y creamos ciertas supersticiones acerca de cómo Jesús puede y no puede actuar. Pero el Evangelio de Marcos ha dejado claro, es más, ¿se acuerda? Una mujer que iba a tocar nada más el borde de su manto, así los hilitos que le colgaban, dijo: si tan solo toco eso. Bueno, pero esos son los discípulos, no dice de Jesús. Bueno, ahora aquí lo que quiero enfatizar es esto, hermanos. El Evangelio de Marcos ha dicho: Jesús tiene poder para sanar en múltiples maneras. Y uno no debe pensar, es que debes hacerle así. Es que si tú quieres, debes hacerle así. No, hermanos, el Señor puede sanar como Él quiera, como se le antoje. Si quiere tocar, los toca. Si no los quiere tocar, no los toca. A distancia. Exactamente. Entonces le dice a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, nada más tengo cuidado con unas palabras. Depende del contexto. La palabra salvado que utiliza la Biblia, hermanos, su primer significado no era salvación del alma. La palabra salvado tenía que ver con sanidad física. Es por el contexto donde muchas veces podemos hablar sobre salvación del alma. En este caso, no es que Bartimeo fue salvado de su alma y del infierno. Es que Bartimeo está siendo ¿qué? Sanado. Ahora, ¿pero cómo sabemos que hubo algo en su alma? Porque si reconoció quién era Jesucristo, supongo que también se sabe. Bueno, sí, yo también creo, pero el texto sí dice. Y la mujer que fue sanada, y esa se costumbre y no hay mujer que la sanada. De nuevo, yo creo que ahí podría haberse traducido también sanado. Le siguió. Y ya nos dimos cuenta, ¿se acuerda? Cuando Jesús sana, no todos le siguen.
Jesús hizo muchos milagros, pero los milagros, hermanos, no garantizaban fe. Y eso es algo muy importante. Los milagros no garantizan fe. Los milagros no garantizan, hermanos, que las personas eran salvadas del infierno. No fue que cada persona en que el Señor hizo un milagro fue salvada del infierno. Porque los milagros no garantizan fe. Y aquí está un hombre, de nuevo, creo que está siendo sanado, pero él toma la decisión y le sigue. ¿Ok? Ahora, hermanos, para terminar, ¿se acuerda que a Marcos le gusta mucho comenzar un tema, meter algo diferente en medio y terminar el tema con el mismo asunto? ¿Cómo comenzó, hermanos, los anuncios de los sufrimientos del Mesías? ¿Cómo comenzaron? Ay, se me olvidó ponerle las fotos de Bartimeo. Bueno, según ChatGPT se imagina que fue así. Hermanos, ¿cómo comenzó? Y déjenme regresar al bosquejo. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comienza aquí? ¿Y cómo termina aquí? Con detalles específicos. Sí, ¿qué detalle? Ok. Comienza a sanar un ciego y termina sanando otro ciego. Estos tres anuncios están marcados por dos ciegos. Ahora, el primer ciego no es un ciego cualquiera. ¿Por qué? ¿No? Este ciego que aparece aquí, hermanos, no es un ciego cualquiera en esta primera parte. ¿Por qué no es un ciego cualquiera? ¿O por qué este no es un milagro cualquiera? No. ¿Sabían quién era? Hermanos, este es el único milagro en todos los evangelios que Jesús hizo en dos partes. ¿Se acuerda? Este primer ciego viene, lo lleva aparte, le toca, le hace lodo, le toca. ¿Qué ves? ¡Ay! ¿Verdad? Veo bultos. ¿Verdad? Veo como los hombres como árboles. Ok, y le dice, ok, ve y lávate. Y entonces, de nuevo, va y se lava y ahora sí ve. Y uno diría como que se le estaba acabando el poder a Jesús, ¿no? No se le estaba acabando el poder. Ahora, hermanos, yo creo que estos dos ciegos no están puestos en la historia para el beneficio de los que vivieron la historia, sino para el beneficio de los que estamos leyendo la historia. Hermanos, al ver un ciego al principio y al ver un ciego al final, ¿cómo eso ayuda con lo que está pasando aquí? Los discípulos no ven bien. Él les dice, voy a morir y voy a padecer. Ay, ¿cómo crees? Voy a morir. Ay, ¿quién es el mayor? Voy a morir. Señor, la derecha y la izquierda. Hermanos, lo que creo de nuevo, creo que Marcos está poniendo a propósito un ciego al comienzo y un ciego al final, para darnos su interpretación y para ayudarnos a entender, ¿verdad? Esta es la historia que creemos que está contando Marcos del lado de Pedro, mostrando, hermanos, cómo eran ciegos, cómo no podían ver, cómo no podían entender. Y de nuevo, hermanos, regresamos a la necesidad. Hermanos, la gente no ve al Señor, no porque no puede. Hermanos, no porque, de nuevo, no es por falta de información, no es por falta de capacidad cognitiva, es porque necesitamos la obra de la resurrección y el Espíritu Santo. Hermanos, la única forma de que se nos quite la ceguera de los ojos a todos es por la obra de la resurrección y del Espíritu Santo. Es que hay cosas que nos cuesta trabajo entender.
Exactamente. Y es una obra de Dios. Es una obra de Dios. El poder ver, el poder entender, es una obra de Dios. Y aquí terminamos esta sección. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar.